bendecidos, así es que esa es la actitud. Bueno, vamos a declarar y ustedes lo van a tomar como primera persona. Colóquense de pie, por favor. Que el Señor te bendiga, repitan, te levante y se glorifique sobre tu vida siempre. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar, a Peniel Chur, quédate con nosotros siempre. Amén. Vamos a orar, siéntense por favor. Y vamos a colocar este tiempo delante del Señor, que el Espíritu Santo sea el que hoy nos guíe, nos haga comprender este mensaje que traigo para ustedes. Y bueno, Señor, es colocado delante de ti este tiempo. Queremos darte gracias, Espíritu Santo. Tú eres lo más importante para nosotros. Sabemos que no nos podemos mover, Dios de los cielos, en nuestro conocimiento ni en nuestra sabiduría, sino en lo que tú haces, Dios. Hoy dispongo mi vida delante de ti. Muévete de una forma especial en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un momento, por favor. Yo le coloqué a este título, este mensaje especial que dice: las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Indudablemente, bueno, antes de continuar, le decimos a nuestros niños que vayan a nuestra escuelita dominical. Vaya, mi amor. Entonces, cuando yo leía este título y le pedí al Señor que nos dirigiera en este tiempo, tuve que evaluarme, porque definitivamente cuando tú llevas un tiempo viviendo en la presencia o creyendo que vives en la presencia de Dios, de pronto dejas ciertas áreas en tu vida sin trabajar. Y, oh sorpresa, nos damos de cuenta que muchas veces vivimos engañados a nosotros mismos, viviendo una vida muchas veces de apariencia, y venimos a los lugares como este lugar y nos reunimos, pero vivimos atados muchas veces a nuestras formas de pensar, a nuestras formas de vivir la vida. Levantamos las manos y muchas veces hemos dejado de trabajar en nosotros. Y resulta que este mensaje es algo que Dios ya me venía preparando hace mucho tiempo, donde el Señor había venido examinando mi vida, pero no me había dado cuenta, porque definitivamente mi vida se había acostumbrado a así ir a una iglesia, a estar delante de la presencia de Él, pero habían áreas en mi vida que yo no había trabajado. Y resulta que encontré un personaje especial en la Biblia que me cautivó mucho. Me cautivó porque definitivamente él pudo estar delante de la presencia de Dios, él pudo estar en la presencia con Jesús, estuvo en tiempos especiales con él, pudo ver las características que él tenía, y lastimosamente su final no fue el que mucha gente esperaba. Aunque la palabra dice que eso ya estaba escrito, que él ya sabía, nos damos cuenta que nosotros como personas, aunque estemos delante de Él, dejamos de trabajar en nuestras vidas. Entonces vamos a ir al libro de Juan, al capítulo 13, versículo 21 al 30, en la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró: ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo: pregúntele a quién se refiere. Señor, ¿quién es?, preguntó él reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido mojó el pedazo de pan y se le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Jesús era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche.
este versículo me llevó a evaluar totalmente mi vida. Y veo que en el caminar con Jesús durante estos años se realizaron muchas preguntas en mí, el por qué yo aún seguía viviendo situaciones difíciles en mi casa, en mi familia, conocía de la palabra, asistía a mi culto, sabía interceder, suponía que sabía orar, creía que realmente llevaba una vida diferente. Y lo que hice fue llevar esta parte de este versículo a mi vida. Creo que es algo que cada persona que nos paramos aquí vivimos un historial totalmente diferente. Y antes de poder venir a llevarle una palabra a cada uno de ustedes, creo que el Señor lo ministra a uno y te hace una evaluación dentro de lo que uno está viviendo. Tenía que averiguar, tenía que saber qué pasaba. Y vi un hombre que, a pesar de que Judas estaba con él, que caminó con él, de que estuvo a la mesa con él, he aprendido que las mejores conversaciones se tienen en la mesa. He aprendido a conocer a mis hijos en medio de la mesa. He aprendido a conocer el cariño de Dios en medio de la mesa. Y este hombre estaba con él en la mesa. Yo creo que Jesús, yo en mi imaginación creativa que Dios me ha dado, me imaginaba que los mejores tiempos estaban con él cuando él comía. Y creo que eso nos hace partidarios de que no todo mundo se sienta en la mesa. Pero aquel hombre que estaba allí, en su vida no había trabajado muchas cosas. Que aunque andaba con el maestro, en su vida no había trabajado muchas cosas. Entonces, eso me llevó a concluir algo. Que a pesar de que yo esté con Jesús y esté en este lugar, debo comprender algo. Debo trabajar y ser consciente de que debo trabajar en mi vida. Yo como persona siempre manejo 5 áreas y procuro enseñarle a mis hijos esas 5 áreas en las cuales necesita vivir un diagnóstico, el cual siempre tiene que estar delante de la presencia de Dios y que el Espíritu Santo nos esté guiando en ellas. Yo les digo, hijos, mira, el área familiar es muy importante, pero no podemos descartar que el área espiritual es la base de todo. Para nosotros definir el área financiera como hombre nos da una dirección, pero también tienes que trabajar tu parte emocional y sentimental como lo vives con tu pareja. Y definitivamente tienes que entender que tú tienes que evolucionar. No te puedes quedar siendo el mismo con las mismas creencias y con lo mismo que tú has vivido durante toda la vida. Tenemos la maravillosa oportunidad de tener un Dios que todo el tiempo tiene la capacidad de darnos cosas nuevas. Por ejemplo, el día de hoy, si tú notas, es un día totalmente diferente. Y todos los que estamos aquí, reitero mucho que tenemos que estar agradecidos por la oportunidad que se nos da. El hecho de que nuestra alma se encuentre ya en este cuerpo y que nosotros podamos estar en este lugar, de ahí parte todo. Creo que Dios dispone los tiempos y estos son los tiempos que se necesita mover el campo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos que son difíciles, pero son de los de mayor oportunidad. Y Él convoca a su pueblo para que nos pongamos a cuentas de estar este día en ayuno, los que están en ayuno, los que hemos comprendido que debemos seguir mejorando y cambiando, nos hace que hoy sea un día diferente a lo que los demás viven allá afuera. Y sin irme un poquito lejos de esto, yo me doy de cuenta también una característica que es tremendo. Jesús nos conoce también que Él decía que se angustió. ¿Y de dónde proviene la angustia? Él decía en el primer versículo donde decía, y dicho esto, Jesús se angustió. O sea que aún de lo que Él sabe lo que vamos a hacer, nos conoce muy bien. Pero aún eso, Él permite que nosotros lo hagamos a ver si nosotros tenemos la capacidad de hablar. Esto me confrontó demasiado. Como un primer punto, y que es para nosotros de suma importancia, es ver que Judas nunca abandonó las fuentes de información del pasado y siguió alimentando sus conductas a pesar que andaba en el maestro. No dejó de relacionarse con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, donde actuaron en su debido momento, donde él, al no separarse de sus vínculos con las personas que en ese tiempo él se movía, sencillamente permitió seguir alimentando su parte mental.
Y esto me da una clara idea de lo que a nosotros como personas nos afecta mucho. Y es que debemos aprender a manejar nuestras fuentes de información. Nuestra vital fuente de información debería ser la palabra. Nuestra vital fuente de información no debería ser el noticiero que sale a las 12 del día, ni la red social, ni tampoco debería ser el pasado. Porque lastimosamente venimos arrastrando de nuestra vida heridas, dolores, angustias, de un pasado que nos viene a jugar a este tiempo y el no dejarnos salir adelante. Y mi pregunta siempre fue delante de Dios: ¿por qué en mi vida, a pesar de que yo andaba contigo, yo no avanzaba? No lograba ir a la dimensión que Él me quería llevar. Y fueron muchos años donde tuve que, a pesar de ver que otros avanzaban en muchas áreas, como yo se los decía a mis hijos, yo no avanzaba. Y estaba con Jesús, predicaba, hablaba de Él, pero yo no lo vivía. Y en algo que me gusta leer, eso está en el Proverbios 4, 23, 27, dice algo. Me gustó mucho esta traducción y dice lo siguiente. Dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida. Y cuando tú lees los Proverbios y conoces que allí se encuentran las joyas preciosas, donde tú encuentras que allí valga la redundancia, se encuentra esos tesoros escondidos. Yo le coloqué a una de mis grandes predicas, les coloqué los códigos secretos. Y cuando tú entiendes que los códigos secretos a todo el mundo no se les revela, tienes que comenzar a cuidar la parte de lo que tú escuchas a diario, de la parte que tú lees a diario, con quién te comunicas a diario, quién está alrededor tuyo a diario. Tú puedes estar con Jesús, tú puedes hablar con Él, pero si esa fuente no es la más importante en tu vida, lastimosamente donde tú pongas la importancia, eso va a hacer que tu vida actúe de acuerdo a esa forma. Y podemos darnos de cuenta que aún el miedo existe en la congregación. El desconocimiento de una verdad nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer, a caminar con los temores y miedos del pasado, a no desarraigarnos de nuestra vida aquellas situaciones que en algún momento vivimos, sino las seguimos trayendo a diario y actuamos de acuerdo a eso que vivimos. Y yo puedo tomar como enseñanza este capítulo donde el Señor decía que aunque Él se angustiaba de verme, Él permitía lo que pasaba. Y me confrontaba mucho porque quizás mi familia se llegó a estancar en muchos aspectos, porque a veces la responsabilidad de nosotros los hombres la callamos y no nos gusta ser evaluados. Porque levante la mano a quien le gusta ser evaluado de sus conductas, a quien le gusta que le hablen de lo que está fallando o de lo que todavía no ha logrado superar. Es más, tenemos el privilegio de tener una congregación en sus inicios, que para mí eso es lo más grande que podemos hacer. Tenemos a la puerta a alguien que nos puede aconsejar, que nos puede guiar. ¿Cuántas veces nosotros vamos a pedir consejo o que nos evalúen? Y las puertas están abiertas del lugar. Y hay totalmente un equipo conformado donde te aterras el liderazgo, donde Dios ha trabajado en la vida de ellos. Pero lo tenemos muchas veces en poco. Y considero como persona que durante este tiempo de vida Dios me ha llevado a evaluar. Eso es lo que no buscamos consejo. Quizás por los adultos o los jóvenes que estemos, quizás por la situación en la que nos encontramos. Y yo veo a un Judas que le pasaba eso. No sé cuántas veces se fue a evaluar con él, con Dios, o cuántas excusas él tenía en su vida para no ir a acercarse. Realmente a mí me daba temor evaluarme o evaluarse. Creo que evaluarse no es nada fácil. Creo que para Judas era algo complicado. Cuando yo leo en el primer versículo de los Proverbios, dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente. ¿Cómo yo cuidaría mi mente? Sería el primer paso, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos,
Hermosos, yo creo que lo más preciado que yo puedo tener en mi vida es saber que en este tiempo, a esta hora, puedo tener la capacidad de decirles, cuida las fuentes de información que entran a tu vida. Porque somos los tiempos donde el enemigo está entrando por cualquier parte para desvirtuar lo que Dios tiene para nosotros. Si tú te dejas ministrar por un noticiero, por una red social, si tú te dejas ministrar por el pasado, por lo que no has sido capaz de hoy poner delante de tu vida, sencillamente vamos a ver hombres y mujeres que nunca avanzaron. Y el desconocimiento, y puedes leer la palabra como yo algún día la leí, como muchos la han leído, pero si yo no cuido esa mente, si yo no voy más allá, lastimosamente voy a quedar allí paralizado con los miedos. Dice, ¿por qué la fuente de vida? ¿Por qué el Señor habla de la fuente de vida? ¿Por qué Él se encargaba de decir la fuente de vida? ¿Qué le pasaba a Judas? ¿Por qué Él permitió eso? Yo le dije, Señor, ¿qué permití? Porque sabiendo que andó con el Señor Jesús, Él terminó de la forma en que nadie lo esperaba. No puedo creer que todo lo que hemos estado invirtiendo en nuestras vidas acá terminemos de la forma en que no esperamos. No puede ser que nosotros tengamos que vivir de esa manera como le tocó a Judas. Es un ejemplo, ¿no? En muchas, creo que revelaciones que a muchas personas se le puede dar. Yo veo un hombre y me veo que puedo ser como él si yo no soy evaluado y no trabajo en diferentes áreas y no cuido algo sencillo que son las fuentes de información. En el proverbio nos decía, no te rebajes diciendo palabras malas y indecentes. O sea que hay un orden. Cuando yo cuido la información que llega a mi vida, regularmente, sencillamente y llanamente voy a cuidar lo que esas palabras hicieron en mi mente y se depositaron ¿en qué? En mi corazón. Porque regularmente nosotros somos incongruentes. Pensamos, sentimos y hacemos otra cosa distinta. A mí me pasa, porque aquí delante de ustedes está una persona imperfecta, pero una persona que no se conformó para la gloria y honra de Él. Algún día le dije, Señor, no puede ser que mi vida termine así. No puedo creerlo que durante mi vida termine de esa manera. Y entendí una palabra que me rompió mi mente. Creo que una estructura que por años me la habían hablado, pero que yo nunca la había podido entender. Y me la dijeron muchas veces. Y yo la repetí y yo decía, ¿pero esto qué es? Y se llama la responsabilidad. Y para Jessy, ¿qué es la responsabilidad, no? La responsabilidad se define como la capacidad de actuar con criterios y principios frente a lo que nos han confiado. Ya nos lo confiaron hace 2023 años, más años, inspirado por el Espíritu Santo. Ya se nos confió, se nos entregó. Cada uno creo que en su casa tiene una Biblia. Y como le digo a mis hijos, los códigos secretos no se les revelan a todo mundo. Son personas que tienen que tener una disposición. Cuidar la fuente importante que es su mente. Hágase una pregunta hoy. ¿Cómo queremos salir de este lugar? ¿Como un domingo más? ¿O queremos salir responsables de lo que se nos entregó un día? Es sencillo. Yo lo deduje con algo fácil. Le digo a mi hijo Jeremy, que es el mayor, uno con los hijos mayores le pasa algo curioso. Con los hijos primero le pasa algo curioso. Ahí aprendes de todo. Cometes errores, tienes fallas, pero Dios, cuando tú dispones tu vida, ahí comienzas a hacer los cambios. Yo le digo, hijo, sencillo. Vamos a hacer tal cual como me han enseñado la vida. ¿Cómo eres responsable con tu vida? Sencillo, elabora una lista. Yo creo que eso ya nos lo habían dicho hacía mucho tiempo. Para ser responsable, ¿qué tengo que hacer? Elabora una sencilla lista en un cuaderno de lo que tú tienes que hacer. Ahí yo ya comienzo a mostrarle a Dios que yo quiero hacer un cambio en mi vida, que yo quiero trabajar en un área específica. ¿Cuál es el área específica de tu vida que no has logrado dar un avance? ¿Es la parte financiera? Bueno, ven, traigamos una hoja. Tenemos un liderazgo que Dios ha preparado y dice, mira, yo quiero hacer este cambio porque quiero ser evaluado. ¿Para qué? Para como dar un resultado. Dar un resultado. Si mi parte es del área financiera, si no hay una buena administración del dinero, si yo cojo el dinero y se me va como agua, si yo no sé ni siquiera qué es la capacidad de invertir, pues ven a este lugar.
Dios ha dotado un liderazgo completo para poder darte la dirección. No he podido todavía no he podido crecer en mi parte emocional, perdón. Pues ven y evaluamos nuestra parte emocional, ve a dónde están saliendo y sé responsable con lo que el Señor ya te entregó hace mucho tiempo. Y yo no había sido responsable con la palabra que Él me había entregado. Y eso me cuestionó demasiado. Me cuestionó a tal punto de entender que soy enteramente responsable de lo que entran a mis oídos. No puedo culpar, no puedo justificar, no puedo decir que no está Dios delante de nosotros, no lo puedo hacer. Sencillamente yo no me puedo escapar de esto está antes que yo existiera. Él ya lo dijo en Proverbios 4:23, ya lo dijo: Yesid, cuida tu mente porque ella es fuente de la vida. ¿Y con quién es el que más me hablo? Con mí mismo. ¿Y qué creen que me hablo? Si yo no soy responsable con lo que Dios ya me entregó, pues sencillamente me voy a hablar y voy a expresar lo que está en mi mente. ¿Qué hay en mi mente? A diario, ¿qué hay? Circunstancias, situaciones, dolores, argumentos, adversidades, problemas, angustias, todo lo que tú puedas visualizar o pensar o imaginar. Ahí se encuentra tu responsabilidad, no es responsabilidad de nadie más. Aquí estamos, algo que me impacta de la palabra es algo muy bonito que dice: y no dejéis de congregarse. Mira que antes uno como persona no le hacía el esfuerzo de venir a congregarse. No sé qué pasaba, no sé qué sucedía en nuestra vida, pero uno lo dejaba de hacer. Pero cuando tú comprendes que la unción baja diferente, que cuando tú estás solo, vienes, porque ahí se nota la madurez del ser humano. La madurez de nosotros, los hombres y mujeres, es sencillo. Yo no voy porque sienta o porque tengo algo en la mente. No, yo voy porque determiné hacerlo en mi vida y soy una persona madura. Es sencillamente y llanamente eso. Argumentos, infinidades hay, los que quiera. Y podemos quedarnos todo el día armando los argumentos que tú tienes. Pero ¿cómo lo vas a salir de aquí? Yo quiero que hoy salgan diferentes de aquí. Porque Dios me llevaba preparando este tema mucho tiempo. Esto no es de ayer, esto no lo vengo improvisando de hace 2 días. Yo vengo viviendo esta palabra día tras día y pidiéndole al Señor que nosotros podamos ir a ese lugar, que comprendamos, entender que es nuestro cerebro, qué pasa allí. Porque si Él lo dice en su palabra, nos dice que es la base importante de nosotros, pues debemos de cuidar esa fuente de vida, debemos relacionarnos más. Debemos ser unas personas que no nos dé temor a hablar, de que nos acerquemos a las personas que han crecido en la parte de la fe, que nos enseñen a interceder, a interpretar la palabra. ¿Cómo está mi parte sentimental y emocional? Yo creo que eso ha sido el cambio maravilloso y me sonrío y mi corazón se conmueve porque la victoria más grande que yo he podido tener es que mi relación haya cambiado, porque comencé a ser responsable. Y no responsable financieramente, porque pues eso ya está en mi ADN. Como hombre, yo comprendí que ese soy yo. Por eso mi nombre es Jorge Yesid Gavilán. No lo había comprendido antes, pero comencé a ser responsable con mis hijos. Y cuando yo soy, como lo dice Pedro, nuestro hermoso Pedro, y todos sus códigos, como lo digo yo, debo saber administrar mi casa. Debo amar a mi mujer realmente. Creo que es la gran victoria que yo les pueda decir, aparte de muchas otras cosas que Dios ha dicho. Aquí dice algo que tenemos que comprender. La información que se llega a la mente tiene la capacidad de crear algo que se llaman sentimientos y emociones. La información que entra en nuestra mente crea sentimientos y emociones que nos pueden llevar ¿a qué? A mantenernos atados a un pasado, a perder el discernimiento, a perder la comunión, a dejar de creer y muchas cosas más que vienen en la parte de atrás, y más aún cuando nosotros avanzamos en edad, porque entre más avanzamos en edad y no tenemos la capacidad de, yo llamaría esa palabra de hacer un diagnóstico diario, tendemos a caer en la terquedad o la necedad que todo lo hacemos perfectamente y no es así. Y más cuando hemos aprendido tanto. Por eso Él nos llama y nos invita a que estemos en su palabra.
Hay mucha gente que no conoce quién era Yesid. Yesid, saben poco de él. Mi testimonio es algo fuerte, voy a contar algo pequeño, fuerte en el sentido de la identidad, de la autoestima. Mi padre, cuando tenía 1 año, yo tenía 1 año y 8 meses, cuando mi padre lo mataron. Me quitaron en ese momento, creía yo a los 18 que me habían quitado la leche y no tener papá. Definitivamente era algo muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque en ciertas edades, por ejemplo, como a los 12, de 10 a 12 años, ¿no? Regularmente a nosotros los hombres lo que he aprendido es que se nos revela la parte sexual, se sienta esa parte sexual. Y si usted se pone a analizar en nuestro entorno, ahí es donde se ven los abusos y esa desviación en ese momento. Uno crece sin identidad, uno crece con dolor, angustia, informaciones clavadas en el corazón y en la mente, el por qué, para qué y por cuándo, por qué le había pasado eso, por qué a Jorge Gavilán Hidalgo se llamaba mi padre, lo matan. Bueno, mi adolescencia, rebeldía total, pero en mi corazón se incubó la venganza. Yo le decía, voy a matar al papá, a la mamá, así como el viejo Pablo Escobar, que no pensaba bien, o sea, pensaba muy bien, pero hacía totalmente cosas que no eran correctas. Y yo quería hacer daño, mucho daño, porque me quitaron el privilegio de tener mi padre. Mi padre me lo quitaron. Y perdí años de saber qué era sentir a un papá, una caricia, con vamos a jugar fútbol, vamos a jugar lleva, que es lo que les gusta a mis hijos. Y eso creó muchísimas cosas en mi vida y me llené de muchísimas emociones y sentimientos, pero sorpresa, 18 años, 13 de enero del 2000, saco mi cédula, 14, conozco de Jesús. Voy a una iglesia, me invitan, así como hay muchos que invitaron o están aquí o como en su debido momento lo invitaron y me dice, yo soy tu padre, el que siempre ha estado conmigo, el que siempre había estado conmigo. Eso hizo que en su debido momento se quebrara la venganza, porque cuando hay paternidad en la vida de uno, muchas cosas suceden. Y cuando en ese momento llega, entendí y le comenzó a dar la dirección. Es una base, un testimonio de lo que algo puede hacer. No queriendo decir de que en ese momento comenzó la vida de uno, comenzó mi vida. Porque a muchas personas se me acercaron, me dieron información, yo me llené, distorsionaba la información, a todo el mundo le creía, fui a dogmas cristianos, me inductaron en cosas que no eran, y me llené, pero yo nunca era responsable, porque nunca me acercaba a realmente indagar lo que Dios ya había escrito. Y ahí es donde yo les invito, en como el punto base y primordial que les llevo para sus vidas y que el Señor ha podido hacer en mi vida, es que deben de ser responsables, porque cuando yo no soy responsable con lo que se me entregó, entonces sencillamente estaría haciendo todo lo contrario de lo que Dios había ya escrito en su palabra. Bien, hay un segundo punto que me gustó mucho. Al yo ya ser responsable, al comprender que en mi mente, a lo que está escrito ahorita, por ejemplo en los Proverbios, dice aquí, pon siempre tu mirada en lo que está por venir, corrige tus conductas, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo dejes de hacer el bien, apártate de la maldad. Es como un paso a paso que Dios nos indica en este proverbio, ese paso a paso donde nos habla, donde nos enseña a ser responsables y comienza a llevarnos por los lugares que debemos caminar. Nos dice, ojo con la boca, ojo con la boca, ojo con la boca, ojo con la boca. Yo soy un partidario, mi mamá ahorita acaba de pasar de un dengue y Dios es bueno. Como siempre uno se aterra, Dios es bueno. Y sale el dengue y lo primero que dice mi mamá, me siento mal. Yo digo, mamá, lo que más debes decir es, estás bien. Porque tu mente, hay algo curioso, ¿ustedes saben qué le pasa a la mente? La mente no tiene la capacidad de discernir si es fantasía o la realidad. Tu mente te va a creer todo lo que le metas. Tienes que tener mucho cuidado con lo que llega a tu mente, porque ya no te va a discernir, no te va a tener la capacidad de diferenciar, porque el discernimiento viene en el espíritu, pero la mente no tiene la capacidad de diferenciar. Por eso tú le llegas a un niño y le creas una fábula y él te la cree.
Yo veo a mi hijo y yo le creo a Caleb una fábula y él me la cree porque su mente no va a distinguir eso. Por eso, si yo vivo una realidad en la palabra, con la responsabilidad que se me dio, voy a creer unos superhumanos por ahí, como decía alguien. Porque un superhumano es el que es capaz de crear en su mente lo que Dios ya dijo que era. Por eso vamos a poder comprender cuando digo, y sí, tú le vas a poder decir a esa montaña, ven aquí. Pero si no eres responsable con lo que te entra en los oídos, con lo que ven tus ojos, con lo que sienten tus sentidos, y más nuestros sentidos, que son los receptores que tenemos frente a lo que estamos acá. Todos nuestros sentidos tienen eso, son receptores de la vida. Nosotros le damos ordenanzas. Y si yo sé normalmente, yo le digo a mis hijos, todo comunica. Todo lo que tú hagas comunica, los olores comunican, tu forma de vestir comunica. Tú le das confiabilidad a la persona cuando tú sabes y entiendes y comprendes que tú todo lo que haces comunica. Y la palabra es eso, una transformación en la vida de nosotros los seres humanos. Todo con la plena y absoluta voluntad de lo que Dios quiere en uno. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo me preguntaba eso siempre, yo me hacía esa pregunta y calladito allá como uno está sentado, que a nadie le gusta que le vaya a ir a preguntar. ¿Cuál será la voluntad que Dios tiene para Yesid Gavilán? Ay, bueno, madre, eso sí no sabía cómo decirlo ni hacerlo. Pero comprendí que la voluntad ya estaba escrita, es que son códigos secretos, sencillamente yo lo comprendí así ya, eso ya está impreso en mi mente, eso ya está impreso, por eso yo lo expreso, yo ya sé dónde encuentro una verdad, una revelación, yo ya la encontré. Y él ya lo había dicho, donde dijo que él quería que así como yo prospero, prospere mi alma. Y yo decía, y si mi alma no prospera, sencillamente no voy a ser responsable. Porque en mi alma sencillamente están las emociones descontroladas, mis sentimientos amarrados a un pasado. Y de eso nos tenemos que hacer libres todos los días. Porque no es solamente el día de hoy. Dice, hay algo que a mí me gustaba de Judas, lo que me enseñaba él, porque hay que extraerle todo esto a la palabra para seguir haciendo los cambios. Mira, como un segundo punto yo escribí en mi mensaje, decía, era un hombre que estaba argumentado y estaba justificado. Y uno de los errores más grandes de nosotros los seres humanos es andar justificando lo que yo soy. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando no soy responsable de lo que me traen a mí, yo me justifico por un dolor o por cualquier situación. Yo me justifico, y es que hoy me levanté tarde, y no, si tuvieras el día de ayer yo me acosté y no pude llegar temprano. Siempre va a ser una justificación para todo. Llegué tarde al trabajo y me justifico porque considero que mi justificación es lo suficientemente tan fuerte que puede derribar mi falta de responsabilidad. Y así lo vamos a tomar para todo lo que nosotros hagamos. Me justifico porque no tengo tiempo para leer la palabra, por eso les digo, hagamos una lista. Si nosotros sacamos una lista de lo que para mí es importante y para lo que no es, para una segunda parte que es importante, seguro que mi vida va a cambiar. Si para mí es importante haber traído este mensaje, yo no lo debo estar haciendo de ayer o de antier, eso él debe estar hablándome de mucho tiempo atrás. Porque para mí es importante. Porque para mí la parte de la lectura es importante. Yo les insisto a mis hijos que lean mucho. Les digo, hijos, están en la mejor etapa para aprender. Y debemos dejarnos de justificar por lo que vivimos. Justificar porque alguien me hizo un daño, porque alguien me habló mal, porque esa justificación me lleva a no ser responsable de la información que trae. Eso todo va encadenado uno tras otro, y vamos a ver que ese era Judas. Judas era un hombre argumentado y justificado porque él seguía alimentando al lado de la persona que estaba, de los sacerdotes, eso que ya había en su corazón que nunca quiso trabajar. Y eso le dio un resultado que muchas veces nosotros no queremos dar. Judas permitía en su mente seguir teniendo esa información. Cuando yo necesito desarraigar de mi vida alguna información del pasado que se vinculó con una emoción y se filtró en mi mente, yo no puedo hacer responsable a alguien de lo que me hizo. No, yo soy responsable de mi salud mental. Yo soy responsable de lo que entra en mi mente, porque ya está escrito. Y como lo dije desde un principio, cuida tu mente, porque ella es la fuente de vida.
si eso hoy se lo lleva en su corazón, lo atesora en su mente, lo imprime en su mente, tú vas de aquí en adelante a cuidar tu mente. Mire, la mente es algo que es bien curioso, ¿no? Me he puesto a pensar sobre ella. La mente es como un aeropuerto. Ahí llegan todo tipo de pensamientos. Pero, ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que hay algo que se llama conciencia. Y cuando tú analizas dónde está la conciencia está en el espíritu. O sea que ¿dónde yo debo estar? ¿Qué es lo que yo más debo cuidar? El espíritu. Para que cuando venga la información, mi conciencia esté a tal punto, tan bien cimentada, que todo lo que llegue en mi mente no tenga la relevancia de quedarse, sino tenga la capacidad de filtrarlo, porque hay algo que la nivela, algo que la saca. No me justifico. Yo le digo a mi hijo, no te justifiques, porque ahí es donde yo más aprendo. Ellos son los que hablan de quién es su papá. Ellas hablan quién es su padre, en dónde va, en qué proceso se encuentra. Nadie más me conoce aquí, sino ellos. Ellos saben quién soy yo en la casa, hasta dónde he ido, hasta dónde me ha permitido evolucionar o crecer la vida, hasta dónde es de suma importancia ellos y mi esposa. Pero lo que los invito es que tu conciencia hoy esté y tu espíritu esté delante de lo que ya está escrito. No sé qué le habrá pasado a Judas. Yo creo que yo puedo sacar otro texto del viejo Judas, pero es que definitivamente me da unas 3 enseñanzas muy importantes. ¿Qué tipo de justificaciones yo tengo en mi vida? ¿Hasta qué argumentos todavía yo vengo? Hagan una tablita bien sencilla, porque yo me venía justificando hace rato. Yo le decía a Dios, no, Señor, yo me venía justificando por la forma en que actuaba, lo que no daba resultado, de lo que hasta el momento no había encontrado, pues habían infinidades de justificaciones que créanme que yo hasta me las creía. Creía tan a tal pecho de que bueno, voy a vivirlo y ya, me justifico porque mi esposa me está diciendo que me debo levantar temprano a hacer lo que debo hacer, y yo le decía, me justifico, no, estoy cansado. Pero la noche anterior sencillamente me había acostado a las 11 o 12 porque mi falta de organización me había llevado a no dormir bien. Entonces al otro día mi cuerpo me jugaba una mala pasada y mi justificación no era ayudarle. Recuerdo algo donde ella me decía, levántate, hay que llevar a los niños. Y si mi esposa sin ninguna justificación, ella se levantaba y los llevaba. Los llevaba y yo dormía. Ay, no era fácil vivirlo ahí. Igualmente no podemos justificar nuestros comportamientos. Yo le digo, hablo mucho de mis muchachos que trabajan conmigo, yo le digo, son mi equipo, le digo, muchachos, no nos justifiquemos por lo que no tenemos. Y le digo, nosotros no podemos estar preocupados por lo que no tenemos. Démosle gozo y alegría al Señor por lo que tenemos. Voltea a mirar hacia adentro, el Señor me enseñó a mirar hacia adentro, a mirar a mi casa, ¿qué tenía en mi casa? ¿Qué herramientas tenía? Bueno, les cuento otra cosa chévere que me ha pasado en mi vida últimamente. Hace 4 años Dios me dio una oportunidad muy grande, que para mí ha sido una de las grandes victorias. Comprender y desmascarar mi corazón. No sabía que iba a poder desenmascarar al lado de una hermosa profesión llamada el trading en la bolsa de valores. Yo en la vida pensé que el trading te iba a mostrar lo que estaba en tu vida y que el Señor me iba a llevar a confrontarme con las manifestaciones de la carne y los dones del Espíritu. ¡Wow! Yo siempre le pregunté al Señor, mira Dios, ¿qué hay en mi vida? Yo no pensé que tuviera avaricia. Nunca pensé que en mi corazón hubiera avaricia. Cosa que por muchos años yo estaba ahí y no las trabajé. Yo siempre le dije, Señor, dame algo ilimitado. Algo donde yo pueda ganar dinero ilimitado. Dinero ilimitado. Acuerdo aquella frase que le dije a mi esposa. Y le dije, Señor, ya tengo cómo ganar plata, ya no necesito trabajar más. Inmediatamente adivine qué pasó en mi corazón. Lo saqué a Él. Fue el tiempo más difícil. Se perdió muchísimo dinero. Me robaron donde no tenían que imaginarse, porque había avaricia. Por eso yo me identificaba con el viejo Judas. Y decía, uy Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Inversiones mal hechas. Yo creo que mi cerebro ahorita puede tener la información donde ver lo que otros no ven. Yo le decía, Señor, déjame ver lo que otros no ven. Me mostró lo que otros no ven. Y eso que lo que yo podía ver,
en una simple vela o en una simple gráfica donde yo podía hacer solo un clic y ganarme $1,000, $2,000 y $3,000, donde una persona al común podía demorarse. Y mi sueño no lo creían muchos, sino sencillamente para mi propia familia era difícil creer que podía suceder eso, porque han vivido una tradición de trabajar y tener que trabajar de esa manera. Pero resulta que el trading desenmascaró lo que había en mi corazón, y era la parte de la avaricia. ¿Qué tendrá tu corazón en este momento? ¿Qué querrá Dios trabajar en tu corazón? ¿Cómo te justificas frente a lo que tú estás viviendo a diario, frente a lo que tú te tienes que enfrentar a diario? Y eso me enseña en la palabra que Judas se justificó por todo lo que hacía. Nunca fue responsable de trabajar en su corazón. Y a pesar de que andaba con el maestro y podía cenar con él y podía vivir todo lo que él vivía, él se justificó. Y yo le dije al Señor: Señor, yo no puedo estar justificado, yo debo ser responsable. Y comencé a ser responsable, que toda la información que llegara a mi mente yo la iba a filtrar. Y en mi casa hemos tomado una transformación, y le digo: hijos, vamos a cambiar las fuentes de información que a diario tenemos. Ese es el pan diario de cada día que yo hablo. Todos los días me levanto y lo primero que digo: Señor, soy responsable de la fuente de información que va a entrar a mi mente. Antes yo me veía YouTube, era sencillo estar en Facebook, era muy fácil porque es que un solo clic entraba, pero resulta que eso iba creando en mí, y esa fuente de información yo nunca la eliminé. Y así le pasó a Judas. Judas nunca rompió la fuente de información que tuvo con los sacerdotes de ese tiempo, nunca rompió el vínculo. Por eso cuando tuvo que decidir, sencillamente le pasó la falta de responsabilidad. Aquí hay algo bien curioso. Eso está en Mateo 13:12. Me tomó una semana poder comprenderlo, o 1 o 2 semanas. Mi pastora, yo le digo allá, mi coach, mi mentor. Creo que lo necesitamos todos. Todos necesitamos mentores, todos necesitamos coach. Te le digo a mi esposa: mi amor, necesito un mentor deportivo, porque voy a ir a otro nivel. Los niveles se rompen en la mente. Un nivel que pude romper antes de leer Mateo: yo no era un hombre deportista en el sentido de ver mi cardio, mi resistencia. Y dije: voy a romper un límite. Y comencé caminando. Pero ¿sabe por qué lo quise romper? Porque ya me había pasado factura mi falta de responsabilidad con mi forma de alimentarme. Porque comía chatarra, porque comía lo que no debía, porque me argumentaba: no, salí tarde y tengo que ir a comerme el arroz chino. Y comenzó a pasar factura. A la edad de 41 años, nosotros los hombres nos debemos cuidar muy bien. Eso no es una opción. O sea, el deporte no es una opción en mi vida. No sé en la suya, pero en mi vida ya no es una opción. Y comencé caminando. Y resultó que Yesid Gavilán te corre ya 13 kilómetros. Y yo dije: uy, es un nuevo nivel. Y yo decía: Señor, así voy contigo, Padre. Voy a otro nivel. Y Mateo 13:12 me dio una enseñanza muy, muy bonita. Y dice lo siguiente: porque a cualquiera que tiene... Voy a ser muy pausado para que podamos comprenderla. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Oh Señor Jesucristo, ayúdame a socializar eso en mi mente. Espíritu Santo, ayúdame a entender esto, porque esto para mí es más cuestionable que antes. ¿Cómo es que al que no tiene se le quitará? Yo le decía: Señor, no puede ser. Y entonces comprendí algo. Y en este versículo me enseña que al tener emociones, justificaciones y responsabilidades, más vínculo con las fuentes de información incorrecta, más se me iba a dar de eso. Porque sencillamente mi cuerpo no se sacia. Porque si yo no tengo responsabilidad con lo que entra en mi mente, con lo que yo escucho, con las emociones que nunca he trabajado, con la información que yo nunca he manejado en mi vida, sencillamente se le dará más, y la ira llegará más, y el enojo llegará más, y cada vez más y más sobre mi vida, y el dolor y la angustia y la tristeza. Y me enseñó que sencillamente debía ser responsable. Y me decía:
Allí comprendo que al ser responsable de eliminar todas mis emociones y fuentes de información incorrecta, aún lo poco que me quede se me quitará. Y aún si tengo eso poco de mal genio, se me será quitado de mi vida. Y le decía, Señor, o sea que si yo soy responsable con lo que tú me entregaste, eso que tanto por tantos años yo llevé, eso se quitará. Para que una persona ande justificado tienes que ser sencillo. ¿Tú quieres andar justificado? Relaciónate con gente que esté justificada o que esté argumentada con su vida. Tú vas a ser más justificado, tú eres el resultado de las 5 personas que están alrededor tuya. Así de fácil. Si tu mente sigue involucrada con lo que no debe, pues vas a seguir involucrado en eso. Si tú sigues viviendo la vida que llevas, viniendo a la iglesia, pero socializando y escuchando cosas que no debo, pues lastimosamente Dios ya no tiene nada que ver. Y hoy tenemos que hacer ese cambio. ¿Qué producirá eso? Normalmente, cuando hay todo ese, ¿cómo le llamamos eso? Esa maraña de información que hay en la mente, crean muchísima información, sentimientos y emociones que nos vuelven negativos. Y no podemos ver lo maravilloso del día. Yo les decía apenas arrancamos, yo le decía, lo más importante del día de hoy, con lo más feliz que nos podemos sentir, es que hoy, si hay oportunidades, fue porque nuestra alma volvió al cuerpo. ¿Qué más agradecimiento podemos tener? Ese es el mayor agradecimiento, y comprender que estos son los tiempos donde Dios nos llamó. Cuando nosotros venimos a un ayuno y le pedimos al Espíritu Santo que sea el que nos accione la parte de la conciencia, sencillamente y llanamente nosotros vamos a venir a hacer lo que se nos dio. Y seguro que vamos a salir diferentes. Hagan una tarea, o esta semana, a cada cosa o cada emoción que alguien te vaya a decir, o cada cosa que alguien vea, que es una situación, tú le vas a decir, yo soy responsable de esa información que llega. Sencillo, yo soy responsable de mi salud mental. Porque me dijo los proverbios que yo debería tener que cuidarme. ¿Y tengo que cuidar? Mi mente. Miren lo que termina aquí. Si yo no tengo cuidado de lo que estoy haciendo, caeré en un patrón. Hay un árbol que se le llama, lo hemos examinado durante todo este tiempo, y se llama el árbol de las emociones y tiene un tronco llamado culpa. Dice, si yo no tengo cuidado de lo que estoy sintiendo, caeré en el patrón de la culpa. Culpar a los demás por lo que me sucede. Me culpo por los hechos del pasado. Culpo a otros por lo que no hemos sido capaces de resolver en nuestras vidas. Debo llevar a eliminar esa parte de mí. Dice en Mateo 27, 3, 5, dice lo siguiente, es una nueva traducción viviente, lo que sucedió después con Judas. Dice, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte. Judas, ¿cómo así que se dio cuenta? ¿Tan tarde se dio cuenta? ¿Qué estaba en la mente de él? Para tan tarde haberse dado cuenta. Había condenado a muerte a Jesús. Se llenó de remordimiento. Oye, remordimiento en esta traducción, yo remordimiento lo asocio con algo que sería capaz de volver a hacer. Porque cuando digo arrepentimiento es algo que yo ya no volvería a hacer. Así que devolvió las 30 piezas demasiado tarde, de la plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró. Podemos rescatar que lo declaró, o sea que lo alcanzó a pensar y a declarar, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, le dicen ellos. Contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Todo lo que puede llegar a ser las malas informaciones. ¿Hasta dónde nos puede llevar a una muerte espiritual, a una muerte física? Todo porque no fuimos responsables con solucionar lo que en el pasado nos sucedió. Vislumbrar un futuro es muy difícil, porque cuando tú sigues atado, cualquier cosa que nos hagan, tenemos el argumento de justificarnos y caemos a culpar, porque consideramos que lo que nos pasó fue culpa. Es muy fácil levantar un dedo y no nos damos cuenta que tuvimos
la palabra escrita, donde Dios nos enseñó a través de ella que debíamos encontrar lo que Él ya nos había hablado. Mucha gente le da pereza cogerla y admitir que en algún momento era cristiano y no la leía. Sí, era así porque yo creía que yo era autosuficiente. Cuando tuvimos la caída en la bolsa de valores y yo le dije a mi esposa, conseguí el dinero para no trabajar más. Es que ganarse $2,000 a un solo clic, saberlo hacer, desenmascara lo que hay en tu corazón. Y había avaricia. Avaricia no tratada, porque por muchos años estaba con el Señor, pero nunca pensé que yo tuviera avaricia. Y saqué a Dios del corazón. Saqué a lo que Él ya tenía que hacer en mi vida. Y cuando tú sacas a Dios de tu corazón, Él es un Dios celoso. Porque no le vas a poder servir al dinero y a Él. No le vas a poder servir al dinero y a Él. Y durante todos estos años, 4 años que me ha venido preparando el Señor, tomé una decisión. Volverme responsable con lo que Él me había entregado. Y comenzó una transformación en mi vida. Y eso que yo les acabé de hablar, y eso que le sucedió a Judas, noto algo. No sé qué hubiese pasado, que esa será mi imaginación creativa. ¿Qué hubiese pasado si él no hubiera ido donde los sacerdotes? ¿Qué hubiese sucedido? No sé, eso es lo que yo pienso. Esa es la capacidad que Dios me dio a pensar. Si él no hubiera ido allá, si no hubiera ido a Jesús, y lo hubiera hecho, me equivoqué. Él ya estaba para crucificar. Me equivoqué, perdóname. Y hubiera ido a la fuente correcta. ¿Por qué volvió a ir a la fuente incorrecta? ¿Por qué volvió a ir a los sacerdotes? ¿Por qué tenemos que ir al pasado? ¿Por qué? Porque seguimos atados allá. Creamos lazos de información con sentimientos y se clavaron en nuestra mente y lo vivimos día tras día, mañana tras mañana. Yo no sé si Judas se hubiera salvado, no, eso yo nunca lo voy a poder explicar porque pues ya está escrito y lo que está escrito se respeta. Pero ¿qué hubiese sucedido si él hubiera hecho como David? David está con la mujer de su principal general, nace un bebé, se muere, pero fue siempre a él. Y podemos notar que él decían que era el amigo, y no fue buen padre, pero era el amigo de Dios. O sea que noto que en la palabra me va a dar siempre una enseñanza clara y precisa, que vamos a encontrar personajes tan cuales como nosotros, pero que muchos tuvieron la capacidad siempre de ir a la fuente correcta y otros no fueron a la fuente correcta. ¿Hace cuánto que estás huyendo de la fuente correcta? ¿Hace cuánto estás viviendo una vida espiritual, pero que todavía en tu vida todavía te falta arreglar ciertas áreas? Los invito a que saquen consejería. Tenemos a alguien que está dispuesto. Hay un liderazgo para ustedes. Es necesario que se trabaje en la vida de uno. Es necesario que se trabaje en las parejas. Es necesario que se trabaje en los hijos. Está a la disposición. Nosotros no somos perfectos. Todavía seguimos trabajando en nuestras vidas en muchas cosas en las que pensamos. No creamos que todas no las sabemos. Seamos responsables con lo que el Señor nos entregó. Hay una conclusión que yo saco de aquí. Somos el resultado de lo que guardamos en nuestro interior y que permitimos expresarlo sin previo filtro y dañamos a los demás. Muchachos, yo dañé mucho a mi esposa. Yo la culpabilicé por la inversión que hicimos. Y eso no lo vimos de ahorita, lo vimos desde el Génesis. Vivimos argumentados, injustificados, irresponsables de lo que se nos entregó. Sencillamente no es de ahorita, lo vamos a ver en la palabra personaje tras personaje. Justificados, argumentados, irresponsables. Porque cuando venga y se nos llame, quién sabe si mañana venga el Señor, espero que no. Pero nos va a pedir cuentas de aquí y nos va a decir, ¿ustedes sí saben cuándo va a venir? Yo sé que hoy no se sabe, ¿no? Por eso digo que gracias, Señor, porque hoy es la oportunidad que nos dio de ponernos a cuentas. Yo le digo, somos los días más malos que vivimos, pero son las mejores oportunidades. Es donde yo más he podido conquistar gente, es donde más se les ha podido predicar, es donde hemos visto el dolor, angustia, tristeza, pero cuando soy responsable de lo que se me entregó, cuando soy responsable de lo que está escrito, voy a poder hacer algo.
Y con eso concluyo lo siguiente: la palabra responsabilidad elimina todo argumento mental que cuida de toda justificación que coloque en nuestras mentes, y no hacer hombres y mujeres con una salud mental débil y dañada. Por eso los hospitales están llenos de mujeres y hombres en sus psiquiátricos, creo que se llaman, donde están gente enferma mentalmente, deprimida, angustiada, triste, y tú vas y les preguntas si están ancladas al pasado con una información que se les llenó de sentimiento y no han podido salir de allí. Y hoy el hecho de estar aquí y saber que el Espíritu Santo se va a mover de la forma especial que siempre lo hace, vamos a poder comprender de que nuestra salud mental va a estar limpia por Él. El Espíritu Santo es el que activa la conciencia para que podamos tener el filtro preciso en nuestra mente. Cuando no está el Espíritu Santo, la mente es el aeropuerto de Satanás y te va a depositar lo que usted menos pretende pensar. Ahora, ¿quién quiere ser más próspero de lo que está? Porque yo me veo un hombre demasiado próspero. Ser responsable. Sea responsable. Yo le digo a mis hijos, mi hijo, voy a tomarlo de ejemplo a mi príncipe, un hombre que me enorgullece hablar de él, llamado Jeremy. Aquí se hace un nudo, pero me lo trago. Jeremy es un hombre que me pone atención. Y yo le decía, hijo, aprende algo. Dios nos enseñó a valorar lo poco. Porque cuando tú aprendes a valorar lo poco, Él te va a llevar a lo grande. Es fácil. Es sencillo de deducir, haz una lista. Tú sabes que a la edad que tienes, cuando tú enumeras una lista, tienes la capacidad de decirle al Espíritu Santo, soy responsable con lo que me quieras colocar. Y tú ves, si tengo un video grabado haciendo su devocional, insistiendo haciendo su devocional, y lucha contra él mismo y me escucha hablar, soy responsable, soy responsable, soy responsable, soy responsable. Y respirar profundo y decirle, no me dejo dañar mi mente. Creo que es la gran victoria que yo puedo tener. Y ver su evolución y decirlo, adoras al Señor. Porque algún día le dije, yo no sé, ¿alguien sabe de aquí? Bueno, todo el mundo sabemos cuándo nacimos, obvio. Yo cumplí el 5 de enero, entonces cumplo 42 años, calzo 38, para que me hagan el favor, estén preparados. Pero nadie sabe el día de su muerte. ¿Alguien sabe aquí que iba a morir? ¿Y por qué? ¿Se ha puesto a pensar eso? Si estamos aquí hoy es porque Dios tuvo su misericordia. ¿Pero alguien sabe? Nadie sabe el día de su muerte. Y eso te confronta a ser disciplinado con tu palabra. Yo no creo que yo tenga que enterrar a mis hijos. Yo tengo una fe, pero he tenido que vivir en la peluquería, donde yo me desenvuelvo. Ver madres donde enterraron a sus hijos de 15, 16, 13. Y las veo aún atadas con esos sentimientos y emociones. Eso debe ser muy duro. Eso debe ser muy difícil. Y lo que Dios puede hacer con uno es ir a restaurar eso. ¿Qué tanta responsabilidad tendría esa persona? Tendríamos que hablar, escucharla, todo lo que ella pudiera decirnos a nosotros. Dice lo siguiente: Dios nos entregó en su manual los parámetros para cimentar unas vidas y que se abran puertas cerradas. No pretenda que las puertas que están cerradas se hablen con una persona irresponsable. No. Yo, para poder ser responsable y que se me abran los secretos ocultos de la palabra y que yo pueda relacionar el por qué Proverbios está hablando de Jesús y por qué Jesús se manifestó también y se le reveló en Génesis, es porque tú eres responsable de todos los días, día tras día, estar en la presencia de Él. Y no olvidarse que no por el hecho de ser responsable aquí no debo soltar la responsabilidad que tengo con los míos. La parte más importante que yo tengo en este momento es mi esposa. Ella es lo más importante para ella. Si no es ni siquiera la congregación, no lo es. El Señor no me enseñó eso. Me enseñó que ella es lo más importante. Pero esa misma responsabilidad hizo que yo saliera del estado en el que estaba y poder restituir en ella lo que cuando caímos hice. Y nosotros los hombres tendimos a culpar a las mujeres. Es tan fácil culpar, ¿cierto, mi amor? Y verla llorar por todo lo que tú hiciste.
y a la final fue que yo la dejé sola. Dios bendice a través de la responsabilidad, esa es la palabra clave, de una vida saludable donde eliminas todo lo que eres responsable, que nos ata con una información al pasado. La voluntad de Dios es que prosperemos en nuestra alma, ya lo escribió, y eso indica trabajar en los comportamientos y actitudes. ¿Quién está dispuesto a trabajar en sus comportamientos y actitudes? El día que Dios me dé la oportunidad nuevamente de pararme aquí, con el privilegio, con toda el respeto que se merece leer su palabra, voy a volver a hacer la misma pregunta. Y voy a volver a decir quién fue capaz de trabajar en sus comportamientos. Y si yo confirmo que eso ya no es responsabilidad mía, porque yo ya supe que era la responsabilidad. A mí ya se me reveló eso. Ya se me reveló que no es ser justificado. Y segundo, y más importante, y finalizo con esto, se llama ya no me tomo nada personal. Y cuando quiere decir que no me tomo nada personal, es que es sencillo, cuido mi vida. Y le digo, hijo, no te cuides nada personal, mi amor. Cuida tu mente, mi rey. En tu mente está la victoria, porque lo que tienes imprimido dentro de tu mente es lo que vas a expresar. Así de sencillo. Con lo que nunca has trabajado en ti, pues sencillo, lo vas a expresar. Yo le digo a alguien, le digo a mi pastora presente acá, le digo, tu nivel es otro nivel. Un nivel de niveles. Y yo soy de hombre de retos. Yo me reto a mí mismo. Porque ¿quién es el único que nos limita? Pues nosotros. Y si tú ves que alguien arriba tiene el nivel, yo no me le voy a bajar al otro nivel. Eso es lo que me han marcado en el lugar donde yo trabajo. Yo busco siempre a alguien que vaya a otro nivel, que nos lleve a otro nivel, que nos lleve a otro nivel, que nos lleve a otro nivel. ¿Y sabe qué me interesa a la persona que está al lado de mí? Ni siquiera es el talento. Me interesa más bien la intención de su corazón, porque el talento se puede formar, se puede educar, se puede direccionar, pero el corazón no. Por eso nos dijo en otra traducción, cuida tu corazón. Esta es la de Dios habla hoy, si no me equivoco, pero en otras traducciones dices, cuida tu corazón, cuida tu corazón. Y si tú tomas esto que acabé de leer y lo asocias en tu vida, la forma más fácil de cuidar el corazón es cuidar lo que tú escuchas. Es cuidar lo que tú escuchas. Es cuidar lo que tus ojos ven. ¿Ustedes creen que los sentidos que Dios nos entregó en el cuerpo piensan? ¿Cierto que no? Pero ellos son receptivos. Yo digo a mi esposa, Señor, véndame los ojos cuando yo salga a la peluquería. Porque ¿saben por qué mataron a mi papá? No les había dicho, ¿no? ¿Quieren saber por qué lo mataron? Porque fue un hombre irresponsable, justificado. Lo mataron porque decidió dejar de amar a mi mamá. Y se fue en deleites en su vida. Y soltó el privilegio de verme hoy predicar. Y eso me sirvió de ser ejemplo, y yo tomé la decisión de hoy estar aquí porque yo anhelo que mis hijos vean lo que yo no vi. Siempre lo culpé, le dije, me dejaste solo, papá, me dejaste solo, y era incrustado con una información en mi mente que lloraba mañana, tarde y noche. Si no me hubieran quitado la información, si Dios no hubiera llegado ese día 14 de febrero del 2020, Él no hubiera del 2000, no hubiera llegado. Créanme que yo hubiera sido de pronto un asesino a sueldo, me hubiera matado a mamá, abuelo, tío, yo iba a acabar con el que fuera, es que me quitaban mi papá. Pero resulta que no era así, resulta que el hombre fue irresponsable. Lo encontraron donde no tenía que estar, lo encontraron quien no debería estar, y ahí es donde toman malas decisiones. Bueno, y tú que me escuchas en nuestras plataformas digitales, queremos que se congregue en algún lugar donde esté una sana doctrina, o si no, síguenos en nuestras redes sociales. Quiero que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador. Hoy me pongo a cuentas contigo. Te pido por favor que guíes mi vida por el camino correcto, que me ayudes a hacer las cosas como están escritas en el manual de vida. Gracias, Señor, porque sé que hoy me siento perdonado. En el nombre de Jesús.
Y ustedes que me acompañan hoy, colóquense de pie, coloquen la mano en su corazón. Hoy nos vamos a reconciliar todos con el Señor en las diferentes áreas. Hay personas que nos acompañan y tenemos el privilegio que estén con nosotros, no necesitan pasar aquí, sino colocar mano en su corazón y nosotros vamos a orar y a pedirle al Señor y decirle: Señor Jesús, me quiero reconciliar contigo porque tú conoces mi vida, tú conoces qué hay dentro de mi corazón, tú sabes lo que alberga mi mente, tú sabes las debilidades que tengo, tú sabes las angustias que muchas veces no hablo, tú sabes ese temperamento descontrolado que muchas veces tengo, pero aún así tú confías en mí. Has confiado de tal manera, Señor, que hoy puedo ver la grandeza tuya manifestada con la oportunidad que hoy me has dado. Hoy, Señor, me reconcilio contigo, pido y solicito tu ayuda en un acto como tu misericordia se ha entendido en mi vida por este tiempo. Y pido tu ayuda en el nombre de Jesús. Amado Dios, esta reunión es colocada delante de tu presencia, Señor. He dicho, Señor, conforme cuanto tú me has hablado durante todo este tiempo, Dios. Creo que has sido mi mentor día tras día, Padre de la Gloria. Y puedo hablar de tal manera, Padre Santo, que lo hablo con seguridad, creyendo, precioso Espíritu Santo, que me has dado la gran oportunidad de expresar todo lo que hay dentro de mi corazón. Hasta dónde he podido avanzar, hasta dónde he podido ir. Sé, Señor, que me has entregado herramientas valiosas e importantes para que no se queden conmigo. Sé, amado Dios de los cielos, que yo soy aquella persona que escogiste para llevar tu palabra a muchos. Creo que es la oportunidad maravillosa de decirle que hay un Dios vivo que se puede manifestar a través de nosotros. Amado Dios, yo sé que tú escuchas las oraciones de los que estamos aquí. Pido tu ayuda, precioso Espíritu Santo, para que active su parte de la conciencia. Amado Dios, que ellos puedan tener esa capacidad para poder discernir como lo dice tu palabra. Los dones del Espíritu Santo son necesarios en este tiempo, porque vivimos días donde a través de los medios nos llenan y nos minan y nos hacen tener miedo y atarnos a un pasado. Pero aquí estamos los que creemos, Dios. Estamos personas que en medio de nuestra debilidad, de nuestro imperfeccionismo, en medio de lo que nosotros somos, Señor, creemos, Padre de la Gloria, que a través de la oración tú rompes barreras y podemos comunicar todo lo que hay en nuestro corazón. Levanta, Señor, nuestro espíritu en tu presencia. No nos dejes vivir más siendo sensoriales a nuestro cuerpo, a nuestro mundo, que nos hace minarnos a través de información de debilidad, tristeza, angustia, depresión, sino que podamos tener la llenura de tu espíritu y podamos actuar de la forma que está escrito en tu palabra. Y que esa palabra, Padre de la Gloria, rompa lo que un día se hizo en nosotros. Como aquel día que tú llegaste con tu paternidad y amor y me llenaste y le diste propósito a mi vida. Y ese propósito es el que hoy ha hecho que tome las decisiones que tome, Dios. Entiendo que tú me entregaste la responsabilidad de la palabra y que me diste la oportunidad de no justificar mi vida por todo el dolor y angustia que pudo haber pasado, por todo lo que pudo haber hecho. Hoy derribo en el nombre de Jesús toda culpabilidad que pueda haber impregnada en mi mente, en mis huesos y en mi corazón. Yo las derribo en el nombre de Jesús a través del Espíritu. Y creo firmemente, precioso Dios, que hoy es el primer día para los grandes tiempos que tú has elegido para mí. Hoy estoy infinitamente agradecido por este tiempo que nos has dado de reunirnos. Sabemos que estamos en un tiempo de ayuno, de oración delante de ti. Sabemos que se puede, que tú estás aquí, que te puedes manejar de la forma correcta. Y sabemos que tú nos has escuchado en este tiempo. Hoy te damos la gloria y la alabanza. Y sé que hoy, Padre de la Gloria, la presencia tuya está con nosotros. Tomo esa palabra como vida para mí. Nuevamente la imprimo en mi mente, Padre. Soy responsable del manual de vida que me entregaste. No hay nada que me justifique, porque tengo las herramientas perfectas para poder crecer como tú lo dijiste, Señor. Ayúdame, Padre de la Gloria,
a no creer que todo está bien, sino siempre a estar delante de tu presencia, buscándote de la forma correcta. Te doy toda la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén.